Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días aquí en México, buenas tardes allá en Europa. Qué gusto saludarles, micropigmentadores, micropigmentadoras, tatuadores. Sé que hay mucha gente que nos está viendo y que, bueno, disfruta de estos live y cada día aprender un poco más sobre la micropigmentación, que es prácticamente nuestro enfoque que queremos dar aquí. Hoy tenemos un tema súper interesante, como les mencionaba y lo he estado mencionando muchísimas veces. No todos son los trazos, hay muchas cosas atrás de la micropigmentación que debemos aprender y que debemos de conocer para poder hacer un buen trabajo. Y una de esas cosas es el stroke de su máquina. ¿Cómo afecta el stroke de la máquina en nuestros trabajos? ¿O cuál es la máquina con qué stroke es la que debemos de tener para hacer ciertos tipos de trabajo? Así que hoy vamos a platicar sobre eso, vamos a descubrir cómo está fabricada o hecha una máquina y todo lo que hay que saber sobre el stroke. Así que disfruten mucho esta plática o esta clase gratis que tenemos para aquí. Mi nombre es Hugo Berni, soy un instructor de micropigmentación. También doy pláticas en congresos y seminarios y hago procesos de micropigmentación y estoy a sus órdenes por si por si necesitan algún curso de micropigmentación o alguna actualización y asesoría. Muy bien, comenzamos. Bueno, el stroke, vamos a hablar de lo que son el stroke de la máquina. Mucha gente confunde lo que es el stroke de la máquina con lo que es la salida de aguja de la máquina. Son dos cosas diferentes y ahorita lo vamos a ver y vamos a compartir un poquito la pantalla para que podamos entender todo esto. Bueno, vamos a agrandar un poquito esto o eso es. Ok, bueno, estamos en una clase gratis de máquinas con Hugo Berni, su servidor. Y la pregunta que nos hacen o que nos hacemos para poder empezar y poder platicar sobre esto es, ¿qué es el stroke de una máquina y cómo afecta a nuestro trabajo? En el mercado hay muchos tipos de máquina con diferentes stroke. Ustedes realmente saben el stroke que están comprando, que están utilizando para hacer sus trabajos. Bueno, aquí lo vamos a ver. Stroke, ¿qué significa stroke? Stroke significa trazo. En este caso, el trazo o la carrera de nuestra máquina. O sea, lo que se mueve nuestra aguja hacia arriba y hacia abajo. ¿Cuánto es el recorrido de nuestra aguja? Hay máquinas de stroke corto, hay máquinas de stroke medio y hay máquinas de stroke largo. Y ese stroke, dependiendo lo que nosotros queramos hacer, pues es el tipo de stroke que necesitamos. Y ahorita vamos a ver el por qué cada uno de esos strokes nos hace diferentes trazos o nos da diferentes efectos o para qué sirve cada uno de esos strokes. Entendamos primero cómo funciona una pen o un dermógrafo digital, ¿sí? Así que aquí traigo unas imágenes para que entendamos cómo funciona, para que podamos ver lo que es el stroke. Esta es la carcasa de su máquina, o sea, es la parte de arriba donde va el motor. Después de aquí, de esta parte de aquí, para adelante viene lo que es la puntera, donde se pone la aguja, pero ahí ya no hay ningún mecanismo. Entonces, vayamos las partes de una máquina para que vayamos entendiendo, ¿sí? Bueno, lo primero que tenemos aquí es la carcasa, es lo que nosotros tocamos, lo que nosotros
vemos. Dentro de esta carcasa, pues viene todo realmente lo que hay en el motor, lo que es el excéntrico, etcétera. Vamos a ir viendo. Bueno, ok, esta es la carcasa. Hay unas más delgadas, hay unas más anchas, hay unas más pesadas, diferentes tipos de fierro o de aleaciones. La mayoría de ellas en este caso son de aluminio, es un aluminio reforzado, no es el aluminio ese delgadito y fino, es un aluminio que le llaman aluminio de grado aeronáutico, que es el con el que se fabrican las piezas de aviones, que aguanta bastante y es bastante grueso. Dentro de esta carcasa tenemos el motor, ¿sí? El motor lo vamos a tener dentro de esta carcasa. El motor, como aquí ya lo vemos, viene su conexión de hacia nuestro plug RCA o hacia cualquier otro tipo de conexión eléctrica, que es donde va la conexión eléctrica, con un positivo y un negativo. Este motor pues tiene cierta potencia, ¿sí? Por eso normalmente las máquinas rotativas son un poco más grandes, más pesadas, porque tienen un motor más grande. Tener un motor más grande pues va a permitir que esa máquina se caliente menos, tenga más potencia, pueda tener más revoluciones por minuto que un motor pequeño. Y ese motor pequeño que nosotros tenemos aquí pues tiene una flecha que es la que va a hacer que esto se mueva y esta flecha va a hacer un movimiento circular, o sea, está circulando sobre su propio eje, ¿sí? Después de esa flecha, tenemos lo que es el excéntrico. El excéntrico es como un plato, ¿sí? Como un plato, pero ese plato tiene una parte que es más ancha y la otra más delgada. Inclusive hay otro tipo también de platos que son así como en onditas, ¿sí? Como si estuviera haciendo olas. Esto lo que va a hacer es que va a empujar cada vez que esto gire. Aquí tenemos una flecha o una pieza de empuje que cada vez que esto circula, pues empuja esa aguja hacia abajo y luego un resorte que está aquí abajo lo empuja hacia arriba, teniendo un movimiento, ¿sí? Que va hacia arriba y hacia abajo. Y aquí es donde se determina el stroke de la máquina, ¿sí? Puede haber stroke desde 2.5, 3.5, 4.5 o hasta 5 milímetros de carrera, ¿sí? Lógicamente 2.5 pues es la mitad o más chiquito que esto. Y aquí es donde está el excéntrico. Posteriormente viene aquí una varilla, ¿sí? Esta varilla es la que va a empujar nuestra aguja hacia arriba o va a regresar con un resorte y nuestra aguja sube hacia la parte de abajo. Pero esta varilla, pues con el excéntrico podría bajar. Pero ¿cómo hacer para que esta varilla regrese y pueda ser empujada nuevamente? Bueno, pues para eso aquí hay un resorte o una membrana que hace que nuestra varilla pueda volver a subir y pueda aventar otro nuevo golpe, ¿sí? Entre más grande sea el excéntrico, pues más carrera va a tener nuestra máquina o nuestra aguja y más fuerte va a golpear. Ahorita vamos a ver lo que tiene que ver la fuerza de esa
de esa máquina con lo que les estoy hablando. Muy bien, vamos a ver lo que es el stroke. Y bueno, esto es realmente lo que viene dentro de sus máquinas, dependiendo también mucho el tipo de máquina, pues será la calidad del motor, la calidad de sus piezas. Algunos son de metal, otros son de plástico, etcétera. Entonces, aquí es donde empieza a cambiar el costo entre una máquina y otra. Prácticamente los termógrafos funcionan igual, nada más que son más delgaditos, tienen un motor más chiquitos, son más livianos, por lo tanto también al tener un motor más pequeño, pues tienen menos, menos aguante o menos fuerza. Excéntrico, la pieza esa que les mencionaba hace un momento. El excéntrico, como les decía, la diferencia que hay de aquí hasta acá abajo, esta medida es la que determina lo que es el stroke de la máquina. Puede ser 2.5 milímetros, 2.8, 3.2, 3.5, 3.8 y pueden ser todas las cantidades que ustedes quieran, pero estas son las más conocidas. Este determinará cuánto sube y baja la aguja en tu máquina. Esto es el stroke, o sea, esto es la carrera que sube y baja nuestra aguja hacia abajo. Entonces, pues, si ustedes tienen un stroke corto como de 2.5 o de 2.8, el movimiento de su aguja máximo será de esa medida. Si ustedes tienen un stroke largo, bastante fuerte, pues prácticamente de 5 milímetros, su aguja se moverá mucho más ampliamente, ¿sí? Entonces, pues también va a tener un golpeo mucho más fuerte en su máquina. Dentro de estas medidas, pues se divide en tres partes lo que es el stroke. Stroke cortos, stroke medios y stroke largos. Podríamos decir que los stroke cortos van desde los 2, 2.5 hasta los 3.2. Luego de 3.5 a 4.2, pues vienen los stroke medios y de 4.5 en adelante vienen los stroke largos. Pero todo esto, ¿en qué sirve o cómo afecta a mi proceso? Creo que esa es la parte interesante y parte que más les interesa, ¿verdad? Muy bien, veamos cómo funciona todo esto en una aguja, ¿sí? Lo que pasa en una aguja con diferente stroke. El stroke visto en aguja es cuánto se mueve su aguja de arriba hacia abajo. Cuando nuestra máquina esté apagada o en la parte alta o cuando esté arriba, ¿sí? La diferencia entre este punto y este punto es lo que se mueve su máquina. Igualmente, les vuelvo a mencionar, hay stroke cortos y hay stroke largos, hay stroke también medianos. Y esto no tiene que ver con lo que es la salida de la aguja. Una aguja podría llegar a salir dentro de su máquina hasta 4 o 5 milímetros, depende de la máquina y la aguja. La salida se mide desde la boquilla hasta la punta y esta tú la regulas con tu máquina. O sea, en la salida de aguja tú la regulas, ¿sí? Tú dices cuánto quieres que salga tu aguja para tú poder ver tu trabajo completo y esta puede llegar a salir hasta 5 milímetros o más de distancia, dependiendo también qué tanta cuerda tenga tu máquina y cómo sea esa aguja. Pero esto no es el stroke, esto es lo que es importante que entendamos. Una cosa es la salida de aguja y otra cosa es el stroke de nuestra máquina. Ahora también, dependiendo el stroke de su máquina, el stroke de su máquina es la distancia que tú podrás sacar más
o menos esa aguja para que esta aguja funcione correctamente. ¿Sí? Veamos. Siendo lo más óptimo 2 o 3 milímetros menos que el stroke. ¿A qué me refiero con esto? Ejemplo, si yo tengo un stroke de 3.5, o sea, que mi aguja se va a mover hacia arriba y hacia abajo 3.5 milímetros, mi aguja máximo puede salir 3.2. ¿A qué me refiero con esto? Fíjense bien, y esto es importante. Si mi movimiento de aguja es de 3.5, aquí lo tengo, 3.5 milímetros, ¿sí? Cuando yo saco cuando yo saco mi aguja, máximo la debo de sacar a 3.2. ¿Por qué esto? Porque cuando mi aguja regresa, esta debe o debería de ocultarse completamente en mi tip o en mi puntera, porque si mi aguja no entra cuando está de regreso dentro de la puntera, pues cómo va a jalar esa tinta que está aquí o cómo la punta va a tocar esa tinta. O sea, si mi aguja siempre que se está moviendo nada más afuera, sin nunca entrar hacia adentro del cartucho de ese stroke, pues cómo nos va a implantar tinta, cómo nos va a llevar tinta a la piel para que pues, la aguja haga su función, ¿sí? Si mi aguja en la subida queda por afuera, ¿sí? Esta no funcionará correctamente. Además, normalmente todas las máquinas y todos los cartuchos están compuestos para que siempre que esté apagada la máquina, pues nuestra aguja esté completamente adentro y evitemos un accidente de picarnos con esa aguja o lastimar esa aguja. Si mi stroke es de 4, ¿sí? O sea, ya un stroke grande, pues yo no puedo sacar mi aguja más de 3.5 o 3.7 milímetros, porque si no, la aguja a la hora que regresa, pues prácticamente va a quedar fuera de mi puntero y no va a tener un uso adecuado de la aguja ni de la tinta. No voy a tener la implantación que realmente yo necesito para ese trabajo. Ahora, ¿para qué se recomienda cada stroke? Hace no mucho tiempo o hasta ahora, actualmente los tatuadores que usan máquinas de bobina, principalmente máquinas de bobina, piden a sus distribuidores o a los lugares donde compran máquinas para hacer líneas o máquinas para hacer rellenos, ¿sí? Prácticamente no se habla tanto del stroke, sino quiero una máquina para líneas o una máquina para rellenos. ¿Qué significa esto? Eso en términos técnicos significa máquina de stroke corto para hacer líneas o una máquina con stroke largo para hacer rellenos. Y muchos tipos de tatuajes los hacen con dos máquinas, inclusive con los tatuadores cuando están trabajando siempre tienen dos máquinas sobre su mesa. Bueno, depende del tipo de tatuaje que estén haciendo. Una máquina, si es que son de bobina, una máquina para hacer líneas y otra máquina para hacer rellenos y cada una ya la tienen configurada con tanta cantidad de salida de aguja dependiendo el tipo de aguja y lo que van a hacer. Entonces, prácticamente en términos generales, el stroke nos sirve para hacer líneas o para hacer rellenos. Veamos cómo funciona eso. Stroke corto es para hacer líneas. Al tener poco movimiento nuestra máquina de arriba a abajo,
esta no va a lastimar la piel y prácticamente pues va a dar más golpes a esa piel y nos va a permitir hacer líneas bien definidas sin lastimar la piel, porque da golpes más pequeños, o sea, no tiene tanto golpe hacia la piel y lastima menos. Esta es una máquina de stroke corto, ¿sí? Las máquinas de stroke corto son para hacer líneas. Luego vienen las máquinas de stroke medio. Estas máquinas de stroke medio te permiten, o sea, estamos hablando de stroke de 3.5 más o menos. Estas máquinas de stroke medio te permiten hacer líneas y hacer rellenos, ¿sí? Lógicamente, al tener un movimiento medio, pega poco fuerte y también un poco despacio, ¿sí? En la piel permite hacer líneas y rellenos en la piel, pero no te permite hacer líneas tan finas y tan fregonas como una máquina de stroke corto. Y cuando estás haciendo rellenos, te permite hacerlos, pero no, esos rellenos no van a quedar tan bien o tan sólidos como cuando tienes una máquina de stroke largo. Pero al tener un stroke medio, pues prácticamente evitas tener que tener dos máquinas y con una sola máquina pues puedes trabajar todo, aunque con ciertas limitantes en tu trabajo. Y luego vienen las máquinas con stroke largo, es para hacer rellenos, ¿sí? Las máquinas con stroke largo son para hacer rellenos. Al tener un stroke largo, golpea mucho más fuerte la piel que si tuviera un stroke corto, pero a menos velocidad, cuestión necesaria para hacer rellenos de color a un voltaje más bajo. Cuando nosotros estamos haciendo rellenos, sobre todo en color, necesitamos un golpeo mucho más fuerte, ¿sí? Para que nuestra tinta implante bien y llegue a la capa correcta, o que estamos teniendo una aguja de muchas puntas para hacer rellenos, ¿sí? Aquí es donde cabe la pregunta: ¿qué estamos haciendo? ¿Qué es lo que están haciendo ustedes en la micropigmentación? ¿Están haciendo cejas pelo a pelo? Pues realmente lo que necesitarían es una máquina con stroke corto. Están haciendo un delineado de ojos, pero ese delineado de ojos no es tan delgadito, o sea, sí van a hacer líneas, pero también parte de ese delineado de ojos, pues es algo de relleno. Prácticamente lo ideal sería una máquina de stroke medio, ¿sí? Ahora están haciendo relleno de labios. Aquí es donde viene muchas veces el problema en los rellenos de labios. Al nosotros trabajar en rellenos de labio con un stroke corto, pues no vamos a poder tener ese movimiento un poco más fuerte. Eso no quiere decir que ustedes no sean delicados con la piel y que la vayan a meter mucho más la piel, pero cuando estamos metiendo color, cuando no estamos metiendo negro, nosotros necesitamos un stroke más largo. Los colores cuesta muchísimo más trabajo meterlos a la piel o que implanten que los colores oscuros. Entonces, ¿realmente estás utilizando la máquina correcta o no estás utilizando la máquina correcta? Ahora, si todo esto a ti se te hace muy complicado tener una, dos o tres máquinas, pues lo recomendado es tener una máquina de stroke medio para que puedas hacer así todos sus trabajos. Luego, por muchas veces por esa cuestión no nos quedan nuestros trabajos y nosotros no nos damos cuenta. Ejemplo, tenemos una máquina de stroke largo de 4 o de 5 milímetros de stroke y queremos estar haciendo cejas
pelo a pelo. Pues, lógicamente, nuestra línea no va a quedar completamente firme porque tiene mucha carrera y tu movimiento de mano pues está haciendo un poquito rápido, como si tuvieras un stroke corto. También ahí es donde va a afectar el stroke. Dependiendo del stroke que tengas, pues tu movimiento de mano va a tener que ser más rápido o más lento. Esto también nos llega a afectar. Actualmente los micropigmentadores o tatuadores buscan una máquina de stroke medio que con una sola máquina a la mitad te permitirá hacer líneas o rellenos. Un stroke medio son 3.5 milímetros. Ese es el stroke medio. Y antes de continuar, por favor, si te está gustando este, este video, regálame un like, ¿sí? Puedes también suscribirte a mi canal para que lo tengas ahí a la mano y siempre que hablas tu YouTube, ahí tengas a la mano mis videos. Por favor, suscríbete. Esto hará que cada vez que yo suba un video, pues te llegue una notificación de que acabo de subir un video. Comparte, por favor, para que más gente nos vea y pueda llegar a este video y siga aprendiendo también como tú lo estás haciendo. Y si me dejas un comentario o una pregunta, esto a mí me ayuda para seguir creando contenido al yo saber cuáles son tus dudas o crear diferente contenido. Todo esto a ti no te cuesta nada y la verdad es que a mí me ayuda un montón para que el algoritmo de YouTube pues nos mantenga arriba en la parte alta de YouTube y que a más gente le llega. Muchísimas gracias. Por favor, te encargo tu like, suscríbete y toca la campanita que a ti no te cuesta nada y a mí me ayuda un montón. Y continuamos. ¿Qué tipos de máquina tienen cierto stroke? Y aquí lo vamos a ver, ¿sí? La mayoría de los dermógrafos, o sea, las máquinas que están hechas especialmente, lo digo entre comillas, especialmente para la micropigmentación, tienen un stroke corto, ¿sí? La mayoría de esas máquinas de los dermógrafos tienen un stroke corto de 2.5. Entonces, aunque a su motor le falta potencia para hacer unas líneas bien definidas y bien marcadas, dependiendo también la marca de los dermógrafos. Hay dermógrafos con muchísima potencia, pero también son muchísimo más caros, pero todos o casi todos en general tienen un stroke de 2.5. Es un stroke corto, ¿sí? Luego tenemos lo que son las máquinas rotativas, las comunes, las que prácticamente, oye, yo quiero una máquina rotativa y es la estándar del mercado. Normalmente este tipo de pen rotativas genéricas vienen con un stroke medio que sirve para todo. 3.5 milímetros de stroke, esto permitirá trabajar todo, líneas o relleno, ¿sí? Son máquinas comunes y la mayoría de las máquinas ya, como les decía, vienen en 3.5 milímetros. Pero cuando prácticamente las fábricas empezaron a fabricar todo lo que son sus máquinas rotativas, todos fabricaban a 3.5. Entonces los tatuadores clásicos ya de antaño, pues prácticamente estaban molestos porque pues ellos estaban acostumbrados a tatuar a 4 o 5 milímetros
de stroke y ya no había máquinas modernas con esos 4 o 5. Entonces, lo que hicieron o están haciendo ahora es crear otro tipo de máquinas que ya viene, ¿sí? Ahora, hay otros tipos de máquina como la Xion, la Citamax o algunas máquinas que ya son de más alta grama que una común. Estas máquinas se les puede cambiar el stroke relativamente fácil, pero hay que abrir la máquina y traen dos circulitos o dos excéntricos como los que les mencioné hace rato. Eso va a permitir que este tipo de máquinas tengan dos diferentes strokes. En una, que normalmente vienen de 2.5 a 3.5 y eso en estas dos máquinas, una Shita y una Xion, y en el caso de ahí existe una Xion que es especial para micropigmentadores. Esta viene con dos diferentes strokes, pero la que es especial para micropigmentadores creo que viene 2.2 y 3.2 o 3.3 por ahí así. Entonces, a estas máquinas se les puede cambiar el stroke, pero nada más en esas dos medidas, o sea, stroke corto o stroke medio. Sigue faltando el stroke largo o alto. Es difícil conseguir máquinas con stroke largo en la actualidad porque muchos fabricantes las dejaron de utilizar pues para que tuvieran una máquina genérica y con esa les pudiera hacer todo, ¿sí? Pero los fabricantes, al descontinuarlos y que todavía había gente que las pedía, crearon unas máquinas donde es posible cambiar el stroke desde cortos hasta largos de manera fácil y manual. Y eso es prácticamente pues, la última generación en máquinas rotativas, máquinas que se les puede cambiar el stroke. Y como vemos, hay de varios tipos de máquina o diferentes tipos de máquina, como por ejemplo esta que tenemos aquí, esta MAST, ¿sí? Hay varias marcas que ya están sacando este sistema porque hay gente que todavía lo piden y el sistema sigue siendo, que tenga un sistema de cambiar esto de manera muy fácil. Como ven, esta es la PEN, esta es su fuente de poder, y bueno, esto ya es parte de publicidad de algo que estaban vendiendo, pero veamos los strokes que trae esta máquina. Trae stroke, creo que trae 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, nos falta aquí un stroke que es el de 4.5 que viene de este lado. Entonces el stroke más chico que trae 2.6, 2.9, son prácticamente, podríamos decir, 3.2 hasta aquí son stroke cortos, 3.5, 3.8, ¿sí? Medios, 4.5, stroke largo. Y con el simple hecho de girar esta parte en su pen rotativa, pues van a poder ir cambiando ese stroke de la máquina. Entonces, están haciendo ustedes líneas, pues mantienen un stroke corto, están haciendo rellenos, pues mantienen un stroke largo. Dependiendo lo que quieran hacer, pues pueden tener una, dos, tres, cuatro, 7 máquinas diferentes en una sola máquina. Entonces, esta es la nueva generación de máquinas. Luego existen otra maquinita, como inclusive yo tengo esta máquina, la compré, me pareció sensacional porque prácticamente es la máquina rotativa más pequeña que hay en el mundo. Como ven, es una máquina muy chiquita, inclusive mucho más chica que muchos dermógrafos, pero usa agujas de máquina rotativa. Esta máquina rotativa o este kit de máquinas rotativas, prácticamente el kit viene con dos máquinas.
una que es dorada y otra que es negra, ¿sí? Y estas traen stroke de 3.5 y la otra de 4.2, pero trae un stroke extra de 2.5 que se lo puedes cambiar a cualquiera de estas máquinas. Si tú nunca utilizas stroke largos como este, pues el de 2.5 se lo puedes poner a este y la verdad es que es muy fácil cambiarlo, ¿sí? Se lo puedes poner a este o prácticamente se lo puedes poner, perdón, al de 4 y así vas a tener stroke corto 2.5 y 3.5 o lo mantienes así y vas a tener stroke de medios a largos. Esta maquinita a mí me encanta, la tengo, es súper fina y súper delgada, ¿sí? Entonces, esta es la nueva generación de máquinas. Y a pesar de que esta máquina es muy pequeña, muy chiquita, pues tiene un stroke bastante largo que nos va a permitir hacer rellenos. Ya saben, síganme en mis redes sociales, Hugo Berni 2, Hugo Berni-microlane en Instagram. Aquí abajo en la descripción dejaré los links para que puedan entrar a mis páginas de Instagram y de Facebook o contáctenme directamente a mi WhatsApp para ver si están interesados en llevar algún curso o en alguna asesoría. Como saben, me encanta compartir conocimiento. Los invito a seguir trabajando con inteligencia, ¿sí? Ya estamos viendo que no todo en la micropigmentación son los trazos. Los trazos solamente es un 10% de realmente ese trabajo que nosotros queremos hacer o de lo que debemos entender para poder hacer buenos procesos. Cuídense mucho, espero verlos el día de mañana. El día de mañana tenemos un tema súper interesante. Así como ya hablamos de lo que son los stroke, mañana vamos a hablar de las fuentes de poder, o sea, qué necesitamos o qué características necesita tener una fuente de poder para que nos dé los resultados adecuados. También el cable que estamos utilizando tiene mucho que ver en un proceso de micropigmentación. Aparentemente no se ve, pero sí hay mucho que ver. Cuídense mucho, nos vemos mañana. Adiós.